saludo muy especial para todos, bienvenidos. Estamos nuevamente en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. En el día de hoy vamos a tratar sobre las protestas violentas en el campus, específicamente en el campus de Meléndez de la Universidad del Valle. Una situación, por supuesto, que afecta a muchos caleños, en especial muchas veces en el sur de la ciudad. Vamos a analizar un poco las causas. ¿Qué produce? ¿Por qué se ocasionan estos disturbios y estas manifestaciones violentas en el campus de la universidad? Y también, por supuesto, tendremos que analizar cuáles serían las salidas no violentas a estas situaciones. Pero para entrar en materia, los invito primero a ver el siguiente informe. La situación dentro de las universidades públicas es compleja. No solo por las diferentes dinámicas de pensamiento que hay alrededor de la universidad, sino por los diferentes grupos y facciones que se tejen alrededor de la misma. El tratamiento y la convivencia dentro de un campus, cobijado constitucionalmente bajo la autonomía universitaria, tiene muchas aristas, ya que es una medida que protege la sana convivencia dentro del campus, pero también se presta para alteraciones al orden público, como es el caso de los llamados tropeles, justificados como una forma de contestar al Estado ante los supuestos abusos de poder. Para la universidad, representa un reto muy grande enfrentar ese tipo de dinámicas, no solo desde la autonomía universitaria, sino como una mirada introspectiva, vista como un todo, que se organiza y pondera las acciones con el fin de hacer un campus más íntegro y tolerante con todas las expresiones pacíficas que se manifiestan en el mismo. Muy bien, y hoy estamos en Contacto precisamente para hablar sobre las protestas sociales violentas que se han presentado en el campus de Meléndez, específicamente de la Universidad del Valle. Para ello hemos invitado a Alejandro Barón, estudiante de último semestre del programa de Filosofía y hasta hace pocos días representante de los estudiantes de la Universidad del Valle ante el Consejo Académico. Ha presentado diferentes ponencias de contenido filosófico en seminarios internacionales. También nos acompaña el profesor Luis Carlos Castillo Gómez, profesor titular de la Universidad del Valle, doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y de la Universidad de Cambridge, escritor, además de múltiples libros y ponencias en el campo pluriétnico y multicultural colombiano. Ha ocupado diferentes cargos académicos, administrativos de la Universidad del Valle, como vicerrector administrativo, secretario general y exrector. También nos acompaña el profesor Adolfo Álvarez, economista de la Universidad del Valle, especialista en seguridad social de la Universidad de Bolonia, experto en gestión de paz y conflictos de la Universidad de Granada y actualmente director del programa institucional de paz en la universidad. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación para estar en contacto con este tema que de todas maneras es de todo el interés de la comunidad caleña. Y empecemos por lo primero. ¿Por qué creen que se originan estas protestas violentas en la Universidad del Valle? Profesor Castillo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este programa, que es un programa muy importante para la discusión que estamos teniendo en estos momentos en la misma universidad sobre estos actos que con frecuencia se presentan en nuestra institución universitaria. Tal vez para reflexionar sobre esa primera pregunta, antes es muy importante para la audiencia entender que en un sistema democrático, así sea un sistema democrático no pleno, como el caso de Colombia, la sociedad tiene derecho a la protesta social. Es un derecho de los regímenes democráticos. El gran problema es que muchas veces la protesta no deriva por canales, digámoslo así, institucionales y se hace uso de métodos violentos para legitimar, incluso para hacer la protesta, que es el tema que exactamente hoy nos trae a conversación. Yo diría, como le hemos dicho en alguno de los programas, que el mismo programa de paz de la universidad lo ha hecho, que debemos recordar que Colombia
está inmersa en un conflicto político interno. Algunos han llamado este conflicto una guerra que hemos padecido en los últimos 60 años, y esa guerra o ese conflicto interno político ha tenido impactos muy graves sobre la sociedad colombiana. Impactos en términos de las muertes que esto ha generado durante todos estos decenios de conflicto, impactos profundos en el desarrollo de la economía de la sociedad colombiana, pero también, por supuesto, impactos en la vida y en la integridad física de los colombianos, porque en medio del conflicto, como todos sabemos, han perdido la vida un número muy grande de colombianos. Algunos hablan de cerca de 300.000 colombianos que han perdido la vida en este conflicto político. Por lo tanto, lo que está aconteciendo en el seno de la universidad no puede estar desligado de este conflicto en el cual ha estado inmersa la sociedad colombiana. Nosotros como universidad no quisiéramos parecernos a la sociedad colombiana, pero ese conflicto ha impactado en el seno de la universidad, y algunos actores que nosotros los concebimos como actores políticos, incluso articulados con el mismo conflicto, han llevado estas formas de la protesta política al campus universitario y específicamente al campus de Ciudad Universitaria. Por lo tanto, no lo podemos desligar de lo que ha acontecido en el conjunto de la sociedad colombiana. Profesor Álvarez, entonces tendríamos que admitir que lo que sucede en la universidad pública, en la Universidad del Valle, es en buena medida, recogiendo lo que dice el profesor Castillo, un reflejo de lo que sucede en la sociedad. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a Luis Carlos, compañero Luis Carlos, a Fernando, y obviamente valoro mucho también este espacio porque le da continuidad a una discusión que hemos iniciado. Comenzaré diciendo que obviamente el tema de este conflicto, de la expresión violenta en la universidad, no es nuevo. Digamos, discutíamos en estos días que ha habido momentos en los cuales especialmente ha afectado a la universidad la violencia. Y en la última fase, pues, se han dado hechos que creo que nos han conmovido y han conmocionado a la universidad, a sus estamentos y también pues a la sociedad local y nacional. El tema lo hemos discutido con colegas de otras universidades y es una preocupación en muchas universidades públicas. Volviendo a la pregunta, sí, en parte, digamos, la universidad digamos, tiende a ser una caja de resonancia de problemáticas, de conflicto, digamos, de la época, del momento. La universidad es un espacio de crítica, de discusión, y obviamente no se puede aislar, no es una urna de cristal que se pueda aislar. Y paradójicamente, digamos, a pesar de que hemos entrado en una fase en la cual se ha querido dar cierre a ese prolongado conflicto, la universidad sigue perviviendo expresiones, porque hay sectores que validan, digamos, y que consideran que eso hace parte de su proyecto, que se justifica, digamos que en la situación externa de la universidad siempre habrá, digamos, disculpas, racionalizaciones para decir pues, que hay que protestar en forma violenta, porque como ya lo dijo Luis Carlos, la protesta pacífica es legítima, es a veces, muchas veces necesaria, y en una sociedad que quiere ser democrática y un Estado debe tener espacio. Pero dicho esto, obviamente también hay que decir que en la universidad desde hace mucho tiempo hemos discutido esto, y una muy buena parte de la universidad no acepta ni practica esos métodos. El problema es que lo que queda en la imagen, el imaginario, es que es la universidad, que es la mayoría de la universidad, que son sectores muy amplios. Yo no niego que haya grupos, digamos, numerosos, pero la gran mayoría de la universidad probablemente rechaza. El problema que tenemos obviamente es que no es fácil hacerlo y expresarse, y yo creo que este debate que se ha iniciado, frente al cual ya hay reacciones de algunos sectores, pues es muy importante
porque la idea no es acabar con la protesta legítima, sino decir la universidad tiene que ser un espacio de crítica, de transformación pacífica, incluso de los mismos problemas que tiene Colombia, y que queremos entre muchos sectores, digamos, voltear esa página para darle espacio a la creación de cosas que transformen constructivamente los problemas. Muy bien, profesor Álvarez. Pues bien, una cosa es la protesta legítima, pero Alejandro, tú desde tu experiencia como representante estudiantil, que has estado muy cerca de los estudiantes, ¿cómo ven ellos o cómo ven ustedes estas protestas violentas? Bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a En Contacto por la invitación. Un saludo muy especial a la audiencia y a los profesores Luis Carlos y Adolfo, quienes me acompañan en este momento. Pues, en relación al tema de las causas y la visión que hay dentro de la comunidad estudiantil sobre la protesta y particularmente sobre la protesta violenta, yo me voy a remitir en este momento tal vez a lo que uno podría interpretar como un abuso del derecho a la autonomía universitaria, que es un derecho no solamente de los miembros de la comunidad académica, sino de los colombianos en su conjunto, en la medida en que la sociedad colombiana merece unas instituciones de educación superior que no tengan que tener un compromiso más allá de sí mismas con sus fines misionales, la formación, la investigación y la extensión. Y ese abuso a esa autonomía universitaria radica en que se ha considerado tal vez que el espacio físico, particularmente de nuestras universidades en Colombia, de las universidades públicas en particular, y para nuestro caso local del Campus Meléndez, es un espacio en el que todo vale, en el que todas las acciones están justificadas por el marco de la autonomía, pero es importante hacer mención a que una de las necesarias consecuencias y más importantes de esa autonomía es la autorreflexibilidad, que nos invitaría como comunidades académicas a cuestionar no solamente lo que pasa en la sociedad colombiana, sino primero lo que sucede en la universidad, al interior de la comunidad académica, y sobre la base de esa reflexión interna que tenemos que tener, empezar a mirar cuáles son las maneras en las que la universidad enseña a dirimir los conflictos a una sociedad que ha sido profundamente afectada por la violencia, como bien lo señalaba el profesor Luis Carlos y el profesor Adolfo. Entonces, lo que es cierto y lo que cabe señalar es que en la actualidad, cuando asistimos también a una revisión de paradigmas teóricos que en otras épocas justificaban el uso de la violencia, la comunidad académica también ha evolucionado en la manera de interpretar esos conflictos, y hoy podemos decir con toda certeza que la mayoría de la población académica rechaza la violencia como una forma de tramitar el conflicto, precisamente porque es la comunidad académica quien ha estudiado con mayor detenimiento los impactos que tiene esa violencia para la democracia en nuestro país, que ya por sí misma ha tenido una evolución incipiente. Y el rechazo hoy también se ve vedado, se ve silenciado, el rechazo a esa violencia, porque hay temor a que el rechazo termine involucrando a los actores que rechazan la violencia dentro del marco del conflicto, y es algo que debemos superar, y creo que la comunidad académica tiene que brindarle la confianza a estas personas que rechazan la violencia de poder expresarse libremente. Muy bien, Alejandro. Estamos en contacto. Hoy nuestro tema, las protestas violentas en la Universidad del Valle. Regresamos después de la siguiente pausa. Gracias por continuar en la programación de Univalle TV. Estamos en contacto y hoy estamos hablando sobre las protestas violentas en la Universidad del Valle. En el primer bloque hemos hablado un poco sobre las causas que generan estas protestas violentas. Ahora quiero que ustedes me hablen un poco desde el punto de vista de los violentos, desde el paradigma de los violentos, cómo se justifica la instrumentalización de la violencia como actos políticos para conseguir algo. Bueno, esto no es nuevo. Nosotros en la sociología política lo analizamos, y lo analizamos a la luz de un concepto muy importante
que lo hemos llamado la acción colectiva. Entonces, en la acción colectiva que desarrollan diferentes actores en la contienda política, se ha planteado desde mucho tiempo atrás que el uso de la violencia como medio para lograr objetivos políticos tiene justificación. Y la justificación, dicen estos actores, se produce porque regularmente la sociedad es profundamente desigual. Hay profundas desigualdades de orden económico, hay desigualdades de orden social y también hay desigualdades de participación en los espacios decisorios de la política en el conjunto de la sociedad. Entonces, aquellos que hacen ese uso de la violencia tratan de justificarla sobre la base de las desigualdades. Pero una aproximación crítica a ese discurso tendría que decir que se podría justificar con esos discursos la utilización de la violencia, pero nunca la violencia será legítima en la acción política, sobre todo, como está aconteciendo en nuestros casos, cuando el uso de la violencia tiene consecuencias fundamentales sobre la vida de los seres humanos y sobre la afectación física de los seres humanos. Por lo tanto, cuando se hace uso de la violencia, así a ella se le justifique, eso no es legítimo. Cuando mueren personas, cuando los cuerpos se desfiguran y cuando finalmente terminamos dentro de un conflicto donde son las personas y es la vida la que termina afectada, como ha acontecido recientemente en la Universidad del Valle, con los actos del 3 de abril. Seguro estamos en contacto para poder comprender desde el punto de vista de los violentos sus acciones violentas, pero no es fácil para la comunidad justificar lo injustificable, profesor Adolfo. Sí, hubiera sido muy importante y probablemente mucho mejor para esta discusión haber tenido a alguien que expresamente lo defiende. Yo sé que ustedes hicieron el esfuerzo porque eso fuera posible, pero no lo tenemos. Logramos parcialmente que en los programas de radio algunas personas que sustentan y la justifican lo hicieran. Entonces, porque claro, estamos interpretando su punto de vista, su justificación. Y en la justificación siempre aparece, además de lo que señala Luis Carlos, el tema de la confrontación con el Estado. Dígame, es una cosa, digamos, es una idea que está ahí, ¿no? de que cualquier cosa que haga el Estado va rechazada, ¿no? Va confrontada por estos métodos. Y bueno, ya no solamente lo que es el Estado, una fecha emblemática, la visita de un funcionario extranjero. Entonces, digamos que se vuelve, digamos, un método, casi que uno podría decir, que no acepta, a propósito de reflexividad, que no hay una reflexión, sino que ya hay una justificación de que al Estado hay que confrontarlo de esa manera. Obviamente en la perspectiva de quienes pensamos, digamos, en una categoría amplia, pluralistamente, democráticamente, entendemos que obviamente el Estado ejerce políticas de muy distinto tipo, algunas nos gustan, otras no nos gustan, pero hay métodos a través de los cuales podemos cuestionar, discutir, confrontar políticas y acciones del Estado. Entonces, la justificación del lado de los actores, de estos actores, obviamente es compleja y tiene que ver probablemente con posturas políticas, de sectores políticos, pero quiero señalar algo. En el debate que hicimos incluso llegó a haber referencia a situaciones de la universidad, ¿no? Justificando el tema con situaciones, con problemas de la universidad, con problemas de autoridad, con problemas de bienestar. Y entonces ahí nosotros discutíamos, pero perdón, incluso en la universidad hay espacios para discutir eso de otra forma. Hay formas de representación, hay espacios de interlocución. Entonces, digamos, es muy complejo cómo desactivar, cómo desmontar este planteamiento ideológico sobre el ejercicio de la violencia. Y la única posibilidad es el debate abierto, público, y obviamente una crítica fundada, no una crítica simplemente, digamos, señalando, sino fundamentada sobre realmente qué produce, que es un poco lo que nos señala Luis Carlos, a quién en últimas le sirve la violencia, porque digamos, uno tendría que hacer una evaluación sobre la utilidad de ese ejercicio
y que resulta finalmente un ejercicio de violencia desde la universidad y muchas veces contra la universidad, porque es que lo que hemos visto es actos violentos ya no solamente hacia afuera, sino hacia adentro de la universidad, que afectan a personas de la comunidad universitaria, a docentes, a funcionarios, a estudiantes. Entonces, digamos, la discusión abierta de eso creo que es muy importante para entender, porque hay que colocarse en los zapatos del otro, pero también para buscar la transformación de una estrategia que a todas luces nos daña a la universidad como institución. Y en este punto, Alejandro, yo creo que para todos los televidentes es muy importante entender el punto de vista de la representación estudiantil, desde tu experiencia y cercanía con los estudiantes. ¿Cómo perciben ustedes, cómo interpretan las justificaciones que dan los violentos? Y sobre todo en un punto importante, porque es común escuchar decir, no, es que los estudiantes de la Universidad del Valle son violentos. ¿Cuál es tu posición, Alejandro? Bueno, pues iniciaría diciendo en relación a las justificaciones que se escuchan en relación a esto. La mayoría parten, por supuesto, de una cultura política, como se ha venido diciendo, que es incipiente. Es decir, no hay discursos nostálgicos que todavía señalan con vehemencia que, por ejemplo, nuestra existencia como nación se debió a un proceso de revolución armada, que grandes cambios políticos en la historia importantes se han dado a través de procesos de ejercicio de la violencia. Y realmente para nuestro caso particular como sociedad colombiana creo que hay una responsabilidad importante y particularmente de los académicos y las académicas, y es de revisar realmente en el caso nacional para qué ha servido, para qué sirvieron 60 años de guerra, para qué sirve la violencia que aún después de un periodo de posacuerdo vemos asesinato de líderes sociales, vemos todavía muchas estructuras violentas funcionando. Entonces, ¿cuál es realmente el saldo que esto nos deja? Sí, esto nos ha dejado una sociedad más democrática, más plural, más abierta a la diversidad, y creo que nos damos cuenta de todo lo contrario. Creo que la guerra, el narcotráfico y en general todas las estructuras de violencia lo que nos han dejado son importantes saldos humanos, sociales y culturales que el tiempo no nos permitirá recuperar fácilmente. Ya entonces en la manera en cómo se replican estos discursos dentro de la universidad, pareciera ser que la violencia se vuelve un discurso ya ni siquiera instrumental, sino que se justifica por sí mismo, la violencia por la violencia. Uno escucha muchas voces realmente aún paradas sobre el paradigma de interpretación de una sociedad, por ejemplo, que solamente se distingue por sus clases sociales, cuando, por ejemplo, nuestra universidad es uno de los principales ejemplos de la diversidad expresada, por ejemplo, en una región como la del Valle del Cauca, donde tenemos múltiples etnias, donde se hablan diferentes lenguas, donde hay en un espacio como el universitario, donde hay encuentros de clases sociales diferentes, de géneros diversos en múltiples expresiones, de todo tipo de ideologías y pensamientos políticos, culturales. Entonces, la justificación, retomando un poco las palabras del profesor Adolfo, de que es violencia que se ejerce contra el Estado y que parte del supuesto de la lucha contra las desigualdades y otras formas de violencia que tienen una naturaleza un poco más estructural y simbólica, cuando las miramos de cerca nos damos cuenta de que no hay una sola violencia estructural y no hay una sola violencia simbólica a la que se pueda responder con violencia directa. Pretendiendo que los resultados en realidad apunten a una sociedad más justa socialmente y más democrática. Entonces, es importante señalar que estos discursos de justificación parten también de una postura autoritaria que quiere desconocer todos estos elementos de discusión que ya hemos venido señalando acá, simplemente bajo la impronta de como yo he sido violentado de otras maneras, tengo derecho a ejercer la violencia. Eso, por supuesto, necesita de una revisión crítica en términos de cómo precisamente nos unificamos como comunidad académica para que la universidad se convierta en un catalizador de esas violencias y de los aportes que tiene que dar una sociedad más democrática, en vez de separar a la comunidad académica y separarla de la comunidad vallecaucana, que es lo que genera la violencia.
Profesor Castillo. Sí, yo creo que hay unos puntos que son muy importantes profundizar en relación con este interrogante. Y quisiera decirle a los oyentes que en la Universidad del Valle la inmensa mayoría de esta institución, si la comunidad académica, la comunidad de estudiantes, la comunidad de profesores, la comunidad de empleados y trabajadores rechaza enfáticamente la utilización de la violencia. Y la rechaza porque en últimas tendríamos también que preguntarnos qué es lo que se ha logrado para la universidad a través de la utilización de los métodos violentos. Y el resumen es un resumen completamente negativo. Completamente negativo. Una gran enseñanza en este punto es, por ejemplo, el gran movimiento estudiantil que se llevó a cabo el año pasado. Ese movimiento estudiantil, que a mi modo de ver fue el movimiento estudiantil más importante de las últimas décadas de la historia de estos movimientos en Colombia, obtuvo logros importantísimos para la financiación de la universidad pública. Pero esos logros fueron gracias a un movimiento que tuvo un contenido de tipo pacífico. Ese fue un movimiento pacifista que no hizo uso de la violencia para lograr objetivos tan importantes como es obtener recursos para el financiamiento de la universidad pública. Por eso es que en el seno de la misma comunidad, cuando establecemos estos debates, estas discusiones, nosotros hacemos una evaluación negativa, pero profundamente negativa, de los impactos que tiene en el seno de la universidad hacer uso de los métodos violentos. Luego discutiremos un poco más específicamente en cuáles son las consecuencias y los impactos directos de la utilización de métodos violentos. Como usted mismo lo ha dicho, profesor Luis Carlos, para analizar las consecuencias y los impactos de las protestas violentas en la Universidad del Valle, lo haremos después del siguiente corte a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en contacto. El programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, las protestas violentas en la institución. Muy bien, entonces, en este tercer bloque del programa vamos a hablar un poco sobre los impactos y las consecuencias que pueden tener las acciones violentas de estos grupos que privilegian las acciones violentas. Profesor Castillo. Bueno, es otra temática fundamental en el análisis de lo que estamos haciendo. Mi opinión al respecto es que todas las consecuencias son consecuencias negativas. No hay ninguna consecuencia positiva de la instrumentalización de la violencia en la confrontación política. Para la universidad es realmente terrible, ¿no? Un primer punto tiene que ver con la imagen de la universidad. Desafortunadamente, a raíz de estos hechos, se ha construido ante la sociedad colombiana y la sociedad regional y local una imagen muy negativa de lo que es la institución. Y a esta imagen, por supuesto, contribuye bastante el papel que en algún momento juegan los mismos medios de comunicación, porque los medios de comunicación no difunden los grandes logros académicos, científicos de esta institución, que incluso es la tercera universidad en investigación en Colombia, sino lo que aparece en los medios es exactamente los resultados de la pedrea, la utilización de la capucha, y esto construye una imagen muy negativa de lo que hace la universidad. Pero también hay consecuencias en otros ámbitos. Por ejemplo, una consecuencia que a mi modo de ver es también muy negativa, tiene que ver en la cultura política de los estudiantes que se están formando en esta institución. Porque a raíz de estos hechos, los estudiantes podrían entender en la cultura política que tú puedes tramitar los conflictos por vías violentas, y eso impacta, por supuesto, en la cultura política de los estudiantes. Otro aspecto, lo estábamos tal vez comentando ahora, que es más del diario vivir en nuestra institución, es que sin duda se ha ido extendiendo cierto estela de temor, cierto estela de miedo en el seno de la universidad, cuando los señores que se cubren el rostro y que tiran papas
dentro de la universidad, por supuesto eso genera un temor muy grande en el seno de la comunidad universitaria. Y para finalizar, yo diría que una de las consecuencias negativas más grandes de esto que está aconteciendo tiene que ver con la vida de los miembros de la comunidad universitaria. La vida es sagrada, la vida tiene que ser respetada, la integridad física de los seres humanos es sagrada, pero hemos llegado con esta situación incluso a perder vidas humanas, como aconteció recientemente en la Universidad del Valle, y eso, por supuesto, nos duele, pero nos duele mucho en el corazón que precisamente jóvenes en plena flor de la juventud mueran a raíz de estos actos que hemos tenido recientemente en la universidad. Alejandro, tú al inicio de la conversación hablabas un poco del temor. ¿Hay temor en los grupos de la universidad, entre los estudiantes, frente a estos grupos que, como decíamos hace un tiempo, privilegian la violencia? Sí, por supuesto que lo hay. Hemos tenido lamentablemente también situaciones de suma complejidad cuando representantes estudiantiles como el anterior representante del Consejo Superior, Andrés Chávez, recibió un atentado con una papa bomba al interior del campus. Entonces, y esto en consecuencia algo fundamental, y es que habemos voces representativas dentro de la comunidad estudiantil y universitaria que nos hemos expresado abiertamente contrarios al ejercicio de la violencia como un instrumento político. Entonces el temor se extiende y se hace tangible cuando entendemos que la universidad, que es un territorio en el que debe existir la autonomía y la libertad de expresión crítica para hablar abiertamente de lo que sucede adentro de la universidad y lo que sucede por fuera de la sociedad, existen posibilidades de ser atacado por esas expresiones. Ahora, en cuanto a las consecuencias, como en torno a todos los otros bloques que hemos tratado, pues necesitaríamos para analizarlo al nivel del detalle, pues casi que un programa para cada bloque y particularmente para el de los impactos y las consecuencias. Como lo decía el profesor Luis Carlos Castillo, los altos costos humanos, que son lo primordial aquí. Una vida que se pierde es algo que no se recuperará con ningún acto simbólico ni con absolutamente nada. Los impactos familiares para las familias que pierden a estos jóvenes y demás es una cosa que no podemos ni siquiera medir. Pero algunas otras que sí podemos medir con mayor certeza y que son profundamente graves son, por ejemplo, la manera en cómo la violencia aísla a la universidad y a las instituciones de educación superior de una sociedad que cada vez prefiere entonces no enviar a sus jóvenes, que cada vez son más de edades más tempranas, llegan a la universidad por temor a lo que sucede al interior de la universidad, y eso no podría ser más contrario a los fines que tiene la universidad con la sociedad. Hoy, las universidades públicas y particularmente nuestra universidad tenemos una deuda importante con la sociedad caleña y vallecaucana de extender, precisamente de mostrar cuáles son las virtudes de la educación superior, de mostrar por qué la Universidad del Valle es de las mejores universidades de este país. Y esa deuda se acrecienta cuando la violencia hace que los estudiantes o los futuros estudiantes, los jóvenes, no integren a su proyecto de vida la vinculación a la educación superior en una institución como la nuestra por temor a la violencia, por temor a que su proceso formativo se vea bifurcado constantemente por este tipo de actos. Y por supuesto esto resulta favorable para los actores sociales que no creen en el proyecto de la universidad pública, porque sabemos que los hay, están en el Estado, también están por fuera de él. Y es darles la razón. La violencia termina por darles la razón y quienes amamos la universidad pública y creemos en ella como parte del proyecto integrador de una sociedad más democrática, necesitamos realmente y sabemos que la violencia tiene que ser superada para que la universidad pueda cumplir a cabalidad con sus fines. Pero sin duda, profesor Álvarez, la violencia no debería darles la razón. ¿Cómo ve usted la respuesta de la Universidad del Valle frente a estos hechos violentos? Pero quiero tal vez conectarme con lo último suscribiendo todo lo que han dicho Luis Carlos y Alejandro. Digamos, agregaría que realmente
el impacto es el mejor criterio para confrontar esa misma violencia. Yo creo que nunca terminaremos de valorar el daño que se le ha hecho a la universidad. En otro programa, en otro contexto, nos preguntaron, en un programa similar en Telepacífico, si nosotros nos habíamos acostumbrado como universidad a la violencia. Ese es un punto muy preocupante porque esa es una idea externa, es decir, nosotros nos asimilamos, como se dice ahora, naturalizamos ya la violencia. Y no es así, pero fíjate que eso es lo que queda. Esto sería como darle la razón a la violencia. Exactamente, pero eso es lo que queda hacia afuera, es decir, que nosotros de alguna manera nos acomodamos y aceptamos la violencia. Y ahí vale la pena una autocrítica para la universidad, para todos sus estamentos. Y es que, claro, la violencia, así como dice Luis Carlos, despolitiza, también es resultado de una universidad poco politizada. Es decir, paradójicamente, esto lo dijo otro colega, Delfín Grueso, en una discusión que teníamos, era que la mejor manera de enfrentar era politizando más la universidad en el buen sentido de la palabra, porque la politización permite reflexiones como las de Alejandro, ¿sí? Es decir, una reflexión que se ubica en el papel que tiene que jugar una universidad pública, que es una universidad del Estado que debe servirle a toda la sociedad, al conjunto de las instituciones y de los sectores sociales, porque esta no es una universidad para una clase, para un gremio, para un partido, es una universidad que se le debe a la nación, a la sociedad, le debe en su tarea formativa, investigativa, de proyección social. Y paradójicamente toda esta violencia termina alejándonos, debilitándonos, porque hace un daño académico que nunca lo hemos, digamos, si se quiere, evaluado, un daño político y un daño institucional. Alejandro lo dijo al comienzo, el primer afectado con la violencia se llama la autonomía de la universidad. De la violencia, yo lo he dicho en varios espacios, el primer afectado con los hechos violentos es la autonomía, perdemos la autonomía. Incluso uno de quienes la justifican nos decía que tenía que ver con la autonomía, ¿no? La autonomía no justifica, porque eso no quiere decir que la universidad sea un espacio donde se pueda hacer cualquier cosa. La autonomía tiene que ver con la capacidad de la universidad para decidir por sí misma cómo hace la formación, la investigación y la proyección. Pero eso no implica una patente de corso para que grupos o sectores utilicen el espacio de la universidad para afectarla y para afectar a la comunidad. Entonces el daño es, yo creo que es muy grande y es probablemente el mejor terreno para discutir y creo que es un diálogo que hemos iniciado con algunos de estos sectores que entiendan que es un daño de tal magnitud que debería llevar a pensar la justificación misma de esa violencia desde la universidad y también contra la universidad, porque ya estamos en el punto de qué es una violencia contra la universidad. Profesor Castillo, ¿usted cree que la universidad tiene un mea culpa? ¿Cree que los diferentes estamentos de la universidad, la comunidad, se ha acostumbrado a los actos violentos? No lo creo porque lo que uno puede observar en la universidad es que en medio del temor que se genera frente a estos actos, en los cuales, repito, se pierde la vida como el don más preciado que existe, no solo en la universidad, sino en la misma sociedad, eso ha generado reacciones en contra de la inmensa mayoría de la universidad. Pero yo recuerdo lo siguiente, que la sociedad puede hacer la lectura que la universidad es una victimaria en la utilización de métodos violentos. No, la universidad es una víctima de la utilización de los métodos violentos. ¿Por qué? Porque las consecuencias, como se ha dicho, son consecuencias negativas para la institución. Ahora, la sociedad colombiana está intentando y está haciendo un gran esfuerzo precisamente por doblar la página de la violencia, por doblar la página del conflicto. Un conflicto que le ha significado, como lo he dicho en múltiples oportunidades, mucha sangre, mucho dolor y mucha muerte en la sociedad colombiana. Por eso es tan importante el pacto de paz.
que el anterior gobierno firmó con uno de los principales actores armados del conflicto en Colombia. Y miren ustedes que ese pacto de paz, lo que en últimas reconoció es que no ha habido nada positivo en la sociedad colombiana de la utilización de la violencia. Eso es lo que significa ese pacto de paz. Entonces, para la universidad, si nosotros queremos enfrentar esta situación y tenemos que buscarle salidas y alternativas políticas a lo que está viviendo la universidad, es una gran lección lo que ha hecho la sociedad colombiana, de firmar ese pacto de paz para resolver el conflicto. La universidad tiene que estar muy atenta exactamente a ello, porque seguramente el pacto de paz y sobre todo los valores de construcción de la paz que deberían sembrarse en la institución universitaria es uno de los mecanismos más importantes para poder resolver esta situación en el seno de la universidad. Pues sí, estamos de acuerdo en que la violencia no ha dejado, digamos, consecuencias positivas desde ningún punto de vista, ni para la universidad, ni para la sociedad, y que como comunidad universitaria no nos podemos quedar en ese punto. Habrá muchas cosas para hacer, precisamente para poder analizar cuáles serían las respuestas y las acciones como salidas frente a las acciones violentas. Lo haremos después del siguiente corte a patrocinadores. Ya regresamos. Continuamos en contacto. Gracias por continuar en la programación de Univalle TV. Y respecto a nuestro tema de hoy, sobre las protestas violentas en la Universidad del Valle, les preguntamos a algunos de los ciudadanos. Escuchemos sus opiniones. Pues hace mucho tiempo que no me informó cuál es el pliego de peticiones de ellos, pero nunca he estado de acuerdo de que se hagan a protestas violentas. Pienso que pues, de cierta manera no sean elaboradas a través de las trifulcas, pero como tal deben realizarse, porque si uno como colombiano no hace valer sus derechos, ninguna persona más lo hace. Pues la verdad, yo las apoyo siempre y cuando pues ya digamos no se pase digamos a la violencia extrema, pero pues yo pienso que las digamos siempre revolucionarse es bueno, porque pues tampoco podemos dejarnos pasar por la galleta, que hagan lo que quieran, pues sí las apoyo, pero sin violencia. Si hay protestas porque hay un enorme desacuerdo en un punto en concreto. Muy bien, ya escuchamos lo que piensan algunos de los jóvenes, algunos ciudadanos. Alejandro, quiero saber tu percepción frente a los testimonios que acabamos de escuchar. No, yo pienso que una sociedad como la colombiana, donde por supuesto es innegable, existen desigualdades, ha existido violencia estructural, donde el Estado ha estado involucrado y muchas de sus instituciones en crímenes de lesa humanidad y otras cosas, nada es más importante que hoy exista una plena conciencia en la sociedad colombiana de que protestar es importante, de que poder ejercer el derecho a hacer oposición a los gobiernos de turno y en general a sus proyectos de sociedad. El derecho a disentir es importante y la protesta es legítima. Es un derecho además constitucional que tenemos los colombianos. Entonces creo que todos y los presentes en esta mesa somos perfectamente conscientes de ello. No negamos la protesta como un derecho y como una necesidad de la sociedad democrática. Pero definitivamente, y como lo señalaban algunos de los jóvenes que están ahí, la discusión no es si la protesta es o no legítima, sino la violencia como instrumento para la protesta y la violencia como instrumento político. Profesor Álvarez, decía una de las jóvenes, siempre es bueno revolucionarnos. Y sobre todo en la universidad es un espacio de crítica, de cuestionamiento, tiene que mover a los jóvenes a cuestionar el momento, si se quiere, el orden social en un sentido general. Pero la universidad de la misma manera tiene que motivar y formar para que ese pensamiento crítico sea un pensamiento que permita transformaciones
constructivas, llamémoslo así, transformaciones democráticas. Y en ese sentido lo repetimos, la universidad debe ser supremamente crítica, pero incluso esa crítica debe permitir criticar hasta las formas de la protesta, ¿sí? Reflexionar sobre esas formas de la protesta. Yo creo que en Colombia esto puede ser polémico, pero digamos, parte de la infuncionalidad del Estado y la respuesta está llevando a naturalizar la protesta violenta como entre comillas, como obvia y como natural. Y es el tema de incluso la justicia por mano propia. Como la justicia no funciona, yo hago justicia. Entonces, este es un debate político muy importante, ¿sí? Porque quiere decir que de alguna manera construimos institucionalidad, afianzamos una institucionalidad pública, validamos las reglas de un Estado de Derecho, también con la forma como las usamos, nos las apropiamos, porque uno podría mostrar ejemplos de que es posible con los medios institucionales también lograr ciertas cosas, lograr muchas cosas. Tal vez sugirió esto para una discusión más amplia, que uno podría sacar cuenta, hacer un balance de qué ha dejado la protesta violenta y qué han dejado las protestas pacíficas, lo dijo, y podríamos ver en términos de resultados, de logros, comparar ese balance, y no hay punto de comparación. Las protestas pacíficas han ayudado a transformar más el mundo que las violentas. Y las violentas han llegado a ser transformaciones, pero con unos costos muy complicados, que luego podríamos hablar de las revoluciones triunfantes violentas para ver lo que ha quedado después de eso. Profesor Castillo, entonces, ¿podríamos hablar efectivamente de revoluciones pacíficas? Bueno, la pregunta es compleja. Cuando uno emplea el concepto de revolución, es que esto, digamos, implica una transformación radical de las estructuras de orden, digamos, social, incluso de las estructuras también del conocimiento, porque hay revoluciones científicas, hay revoluciones en el conocimiento. El gran debate es lo que ha planteado el profesor exactamente Adolfo. En el caso de las revoluciones sociales, ¿cuáles son las revoluciones que más le han dejado a la sociedad? ¿Son las revoluciones violentas o son las revoluciones que han hecho uso de medios pacíficos para la transformación de orden social? Ahí está exactamente la discusión. Yo, digamos, pienso que han sido las transformaciones y las revoluciones por las vías pacíficas las que han obtenido los mayores logros para el bienestar de la sociedad. Esa es la discusión también. Muy bien, y como ya vamos adelante en la discusión, vamos terminando el programa, yo quiero que nos concentremos ahora en las soluciones. Ustedes pusieron en el tapete también la universidad como una víctima del conflicto, pero la universidad pública no se puede quedar como víctima. Desde sus diferentes puntos de vista, ¿cuáles serían las soluciones, las acciones que se podrían realizar para superar la violencia? Profesor Castillo. Bueno, es una pregunta compleja. Pretender que tengamos soluciones a la mano frente a fenómenos de una profunda complejidad como son estos de los cuales estamos hablando. Pero yo diría que posibles alternativas frente a estas circunstancias tiene que ver con incrementar la cultura política en el seno de la universidad. Y cuando yo digo incrementar, mejorar la cultura política, me refiero a que tenemos que aprender, como estábamos diciendo ahora, de ese gran esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana por construir la paz y por salir de este conflicto tan costoso para la sociedad colombiana. Creo que nuestra universidad tiene que aprender de ello, y entonces en la práctica un antídoto que a lo mejor es tremendamente eficaz para resolver esto es que entendamos que a través de la cultura política podríamos convertir los campus universitarios en campus de paz, de construcción de la paz, y no tanto campus que sean afectados por la violencia. Eso es una cosa primera. Creo que en segundo lugar, asociado con la cultura política, ¿qué tan importante es para nosotros como profesores de esta institución? También para los estudiantes de esta institución, que podamos
ir construyendo el valor de la resolución pacífica de los conflictos. Porque lo que está detrás de esto que estamos conversando es una perspectiva, es una opción que pretende resolver los conflictos por métodos o por vías violentas. Debemos sembrar en la cultura política universitaria que debemos y podemos resolver los conflictos y tramitarlos por vías pacíficas. Yo he dicho en estos casos, cuando hemos conversado en otros contextos, que es muy importante que la universidad debata, que la universidad discuta, como lo estamos haciendo aquí, con los diferentes actores. Ojalá que esta discusión que estamos teniendo aquí sea una discusión que se extienda al conjunto de la comunidad universitaria y que de esa discusión participen precisamente estos actores que hoy los estamos discutiendo, pero que no están aquí presentes. Qué importante que hubiese sido que esos actores hubiesen podido expresar su voz y expresar su punto de vista frente a lo que estamos discutiendo. En ese ámbito yo llamo, como lo he dicho en otras oportunidades, a que en la universidad se construya un pacto, que es un pacto de orden político, en el cual digamos que, claro, la protesta es legítima, nosotros tenemos derecho a la protesta, pero que ojalá la protesta que se dé en el campus de Ciudad Universitaria implique un pacto de la no utilización de explosivos en la protesta, porque la utilización de los explosivos atenta contra el mejor bien o contra el bien preciado y el valor más alto, que es exactamente el respeto de la vida. Profesor Álvarez. Sí, yo pienso que la idea de pacto la hemos discutido y creo que la compartimos y hay que tejerlo con todos los actores. Hay que fortalecer espacios de diálogo desde las aulas hasta las máximas instancias de la universidad. Creo que fortalecer las formas de representación de los estudiantes, sus espacios, digamos, de expresión es muy importante. Porque la mayoría de los estudiantes, nosotros estamos seguros de que tienen cuestionamientos, tienen críticas, pero quieren, digamos, expresarlas de formas no violentas. Entonces hay que estimular eso. Y con los actores incluso que lo justifican hay que hablar, porque necesitamos, digamos, de alguna manera entender su lógica, pero también que ellos entiendan al resto de una comunidad que es muy amplia, porque hay que transformar esta situación, porque el daño fuerte que se hace en la universidad, como ya lo hemos dicho, el daño es muy fuerte, muy grande. Y cerraría, digamos, yo creo que estos espacios son buenos porque dejamos debates abiertos, polémicas planteadas. Sí, aquí surgió una, yo sé que no es fácil la respuesta, han surgido varias, pero yo digo que la universidad no solamente ha sido víctima, la universidad ha sido escenario y la universidad, de alguna manera, algunos actores la vuelven actora del conflicto. Entonces, por eso el debate es mucho más tiene más implicaciones. Somos víctimas, pero oiga, es que aquí hay una comunidad muy amplia, somos 30.000 en todos nuestros campus, 2.000 docentes, 3.000 servidores, entonces esto nos implica a todos, digamos que si no lo asumimos, entonces está la pregunta, ¿la aceptamos? ¿Es que estamos aceptando? Entonces es un debate para todos que tenemos que enfrentar, digamos, pacíficamente, ¿sí? Usando el mejor instrumento que es la palabra, la razón. No vamos a agredir a nadie, no vamos a acusar a nadie, no vamos a, como existe el temor, ¿no? Por ahí, no, pero hay que dar la cara en esta discusión, porque estamos ante un hecho de amplio interés público para la universidad y para la región. Y desde el punto de vista tuyo como estudiante, líder estudiantil, ¿cuáles creen que se puede aportar desde los estudiantes? Bueno, sin duda, como señala bien el profesor Luis Carlos y como reitera el profesor Adolfo, las soluciones es un tema creo que de los más complejos que tratamos hoy. Yo lo contextualizaría
particularmente en el fortalecimiento también de una cultura política que tiene que pasar porque los individuos de la comunidad académica entiendan que constitucionalmente nos están dados los derechos precisamente para jugar un papel positivo para la sociedad colombiana en el marco del derecho a elegir y ser elegido, por ejemplo. Uno de los parágrafos de este derecho, tal como está establecido en la Constitución, le da la responsabilidad a las instituciones de educación nacionales de crear cultura política y de ser escuelas de formación política para la ciudadanía. Entonces creo que hay una visión de la universidad que la limita, y es ver la universidad simplemente como parte de un proyecto individual de los sujetos que llegan a profesionalizarse, sino que la universidad debe empezar a ser entendida como un proyecto de todos, que a todos toca en el marco de su individualidad, pero que constituye un proyecto colectivo. Y parte de ese entendimiento de la universidad como un proyecto está en que la universidad sea una escuela de formación política para la ciudadanía. Entonces, empezando por supuesto por sus miembros, por su comunidad académica, profundizando los escenarios democráticos de deliberación, de discusión y los mecanismos, interiorizándolos como parte también de la responsabilidad de ser ciudadano. Y eso, por supuesto, se logrará en la medida en que la universidad también se transforme al ritmo de las transformaciones sociales, cuando flexibilice su currículum, cuando haga que las profesiones sean mucho más dialogantes con otro tipo de paradigmas teóricos, cuando los científicos hablen con los humanistas y los científicos sociales con los artistas y tengan esa necesidad de encontrarse, asistiremos más bien a ese avance cualitativo en términos de cómo la universidad realmente es una escuela de formación integral y, por serlo, una escuela de formación política. Muy bien, tenemos en el tapete varias propuestas de solución como salida a las confrontaciones violentas. Por ejemplo, tenemos el incremento de una cultura política, más espacios de deliberación, el reconocimiento del esfuerzo de la sociedad colombiana para construir la paz, la universidad realmente como un proyecto colectivo y no solo individual, el reconocimiento y el fortalecimiento del valor de la resolución pacífica de los conflictos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Contacto. A ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos en la programación de Univalle TV y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.